Mesopotamia, la cuna de las primeras civilizaciones, estuvo marcada por intensas luchas por el control de la región entre poderosas ciudades-estado. Cada una de ellas, gobernada por monarcas ambiciosos, luchaba por el dominio de tierras fértiles, rutas comerciales cruciales y el prestigio religioso. En este escenario, dos figuras emergen como pilares del poder en distintos momentos: Sargón de Akkad y Ur-Nammu. Sus reinados, aunque separados por siglos, definen dos momentos cruciales en la historia de Mesopotamia: el ascenso del imperio acadio y el declive de Ur. En el año 2334 a.C., un joven conocido como Sargón de Akkad, también llamado Sargón el Grande, inició una serie de conquistas que cambiarían el destino de Mesopotamia. Originario de orígenes humildes, Sargón comenzó su carrera como funcionario de la corte de Kish, lo que le permitió aprender las complejidades del poder y la diplomacia. Sin embargo, fue su ambición, visión estratégica y capacidades militares las que le permitieron superar a rivales mucho más poderosos, como Lugalsagesi, el rey de Umma, en la batalla de Kish en 2270 a.C. La victoria en Kish no solo marcó el final de la resistencia de las ciudades-estado sumerias, sino también el comienzo de la consolidación de Akkad como una potencia hegemónica en Mesopotamia. A partir de esa victoria, Sargón fundó el Imperio Acadio, el primero de su tipo, unificando las ciudades-estado bajo un solo régimen centralizado. Este imperio, que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta Anatolia y desde el río Tigris hasta el mar Mediterráneo, no solo fue una hazaña militar, sino también administrativa, pues Sargón instauró un sistema de gobernadores locales que controlaban las provincias, asegurando su lealtad al centro de poder. El ascenso de Akkad significó el fin del dominio local de Sumer, bajo los reyes de ciudades-estado como Uruk, Ur y Kish, y la instauración de un imperio con una administración centralizada. La victoria de Sargón en Kish fue el inicio de una nueva era, que sentó las bases para futuras civilizaciones en la región. El imperio acadio de Sargón, del 2334 al 2154 a.C., representó una transformación radical en la estructura política y social de Mesopotamia. Con la victoria de Sargón sobre las ciudades-estado sumerias, Akkad pasó de ser una ciudad-estado aislada a convertirse en la capital de un imperio centralizado. La batalla de Kish fue solo el inicio de un proceso que culminaría en el control de todo el territorio mesopotámico. Antes de Sargón, las ciudades-estado sumerias eran gobernadas por monarcas locales que competían entre sí por la supremacía. Cada ciudad, como Uruk, Ur y Lagash, tenía su propio rey, y la política era descentralizada. Sin embargo, el imperio acadio introdujo un modelo de gobierno centralizado con un solo emperador, que controlaba vastos territorios a través de gobernadores provinciales. Sargón no solo consolidó su poder en Mesopotamia, sino que extendió su influencia hasta el norte, Anatolia, y el sur, el Golfo Pérsico, creando el primer imperio verdaderamente unificado de la historia. Bajo el gobierno acadio, la estructura social de Mesopotamia experimentó un cambio significativo. Sargón y sus sucesores establecieron una jerarquía que dependía directamente de la lealtad al emperador. Esto contrastaba con la sociedad sumeria, donde el poder estaba más disperso y dependía de las ciudades-estado. Además, el ejército de Akkad, unificado y disciplinado, permitió el control de los territorios conquistados, lo que modificó la relación entre las élites y las clases trabajadoras. El cambio político tuvo también un reflejo en la religión. En las ciudades-estado sumerias, los dioses locales tenían una gran importancia y cada ciudad estaba dedicada a un dios o diosa particular, como Anu en Uruk o Enlil en Nippur. Los reyes sumerios se consideraban intermediarios entre los dioses y su pueblo. Con el ascenso de Akkad, Sargón adoptó un enfoque más centralizado hacia la religión. Aunque mantuvo la devoción a los dioses sumerios, los emperadores acadios comenzaron a proyectar su poder divino de forma más universal, alardeando de su relación directa con los dioses para consolidar su poder político. A pesar de la unificación de Akkad,
Muchos elementos de la civilización sumeria continuaron siendo fundamentales en la estructura del nuevo imperio. Los acadios adoptaron muchas de las innovaciones culturales de los sumerios, como la escritura cuneiforme, que fue adaptada para registrar la administración del imperio. Además, las tecnologías agrícolas, como los sistemas de riego y el uso de carros de guerra, continuaron siendo fundamentales tanto para la economía como para la guerra. La cultura sumeria también influyó en las creencias religiosas del imperio acadio. Aunque la figura del rey Sargón comenzó a verse como una figura divina, más allá de un simple intermediario entre los dioses y los hombres. Este modelo político religioso centralizado que Sargón estableció tendría repercusiones en la futura Babilonia y en otras grandes civilizaciones mesopotámicas. Sin embargo, los imperios no duran para siempre. En el año 2000 a.C., la historia de Mesopotamia dio un giro importante con el ascenso de los elamitas, un pueblo proveniente del este, desde la región que hoy es Irán. Bajo el mando del líder Shutruk-Nahunte, los elamitas lanzaron una serie de invasiones a las ciudades sumerias, y en particular a la poderosa Ur, ubicada en el sur de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. En ese momento, Ur estaba gobernada por Ur-Nammu, un rey que había logrado un renacimiento cultural y económico en su ciudad durante el periodo conocido como la Tercera Dinastía de Ur. Este renacimiento se basó en una sólida estructura política centralizada, donde Ur-Nammu controlaba tanto el poder secular como el religioso. La ciudad era conocida por su prosperidad, especialmente gracias a su ubicación estratégica para el comercio, y su impresionante desarrollo arquitectónico, como la famosa Zigurate de Ur. Ur-Nammu, además de ser un líder militar destacado, dejó un legado crucial como legislador. El Código de Ur-Nammu, promulgado durante su reinado, es considerado uno de los primeros códigos legales escritos de la historia, precediendo al más conocido Código de Hammurabi por varios siglos. Este código fue fundamental para regular la vida cotidiana de los mesopotámicos, estableciendo principios de justicia en temas tan variados como el comercio, la propiedad, el matrimonio y las disputas familiares. El Código de Ur-Nammu es una de las primeras manifestaciones de legislación codificada en la historia humana, aunque no es tan extenso como el Código de Hammurabi, que fue creado más tarde. El de Ur-Nammu estableció principios legales fundamentales que influyeron en muchos sistemas legales posteriores. El código protegía las propiedades privadas, castigando severamente el robo. Si alguien robaba una propiedad, la pena podía ser la mutilación o incluso la muerte, dependiendo de la gravedad del delito. Se establecían normas para proteger los derechos de las esposas y garantizar que las mujeres tuvieran derechos sobre la propiedad y en el contexto matrimonial. El código establecía castigos para los patrones que maltrataran a sus trabajadores o no les pagaran por su trabajo, reflejando una preocupación por la justicia social en el trabajo. En lugar de aplicar castigos físicos en todos los casos, el código también establecía compensaciones económicas por ciertos crímenes, lo que refleja una búsqueda de justicia equitativa y no punitiva. El código también detallaba cómo debían realizarse los contratos, incluidos los préstamos y las transacciones comerciales, lo que muestra una visión avanzada de la economía y el comercio. A través de este código, Ur-Nammu no solo fortaleció el sistema judicial de Ur, sino que también proporcionó un marco legal para la estabilidad en toda Mesopotamia, influyendo profundamente en el derecho y la justicia en civilizaciones posteriores. En el contexto de estas innovaciones y logros, Ur se enfrentó a una invasión devastadora por parte de los elamitas. A pesar de sus avanzadas tácticas de defensa, que incluían carros de guerra y formaciones de infantería bien entrenadas, Ur-Nammu no pudo evitar el saqueo de su ciudad por parte de los elamitas. La batalla de Ur, aproximadamente en 2000 a.C., no solo resultó en la pérdida de riqueza, sino que debilitó profundamente la influencia de Ur en la región. Aunque Ur no fue completamente destruida, la invasión elamita y el saqueo alteraron el equilibrio de poder en Mesopotamia. A largo plazo, Ur perdió su estatus como centro de poder y cultura. Su tercera dinastía comenzó a declinar lentamente,
y el reinado de Ur-Nammu marcó el fin de una era dorada para la ciudad. Por otro lado, los elamitas, aunque obtuvieron un importante botín, no pudieron consolidar un dominio duradero sobre Mesopotamia. Las incursiones continuas de los elamitas llevaron a una serie de luchas por el poder, que finalmente resultaron en la fragmentación del control político en la región. Las batallas de Kish y Ur representan dos momentos clave en la historia de Mesopotamia: el ascenso del poder de Akkad bajo Sargón y el declive de Ur a manos de los elamitas. La victoria en Kish consolidó el imperio acadio, marcando una era de centralización, expansión y unificación bajo un solo régimen. En contraste, la batalla de Ur reflejó cómo incluso las civilizaciones más poderosas pueden ser vulnerables a las fuerzas externas, como lo fueron los elamitas, y cómo la invasión alteró para siempre el destino de una de las civilizaciones más florecientes de la antigüedad. El periodo de declive acadio fue seguido por el ascenso de la ciudad-estado de Babilonia, especialmente bajo el liderazgo de Hammurabi, quien fundó el imperio babilónico. A pesar de las similitudes en la centralización del poder, como en el caso de Akkad, el imperio babilónico difería en ciertos aspectos clave. Hammurabi centralizó el poder de Babilonia, pero mantuvo un sistema de gobernadores regionales, sin el grado de control directo de Sargón sobre las provincias. Aún así, la administración babilónica también dependía de un sistema legal bien establecido. El Código de Hammurabi, creado más de 500 años después del Código de Ur-Nammu, fue mucho más exhaustivo y detallado. Mientras que el Código de Ur-Nammu se centraba en la justicia y los derechos humanos de una manera más simple, el Código de Hammurabi era más punitivo y completo, abarcando una gran variedad de temas. Los babilonios también adoptaron el panteón sumerio, pero el dios principal, Marduk, se erigió como el principal dios del imperio, representando la supremacía de Babilonia sobre otras ciudades. Y con esto, concluimos nuestro recorrido por el ascenso y declive del imperio acadio y los cambios sociales, políticos y religiosos que marcaron la región. Pero esto es solo el comienzo de la historia de Mesopotamia. En un futuro video, profundizaremos en el ascenso de Babilonia y su poder bajo el legendario rey Hammurabi, que llevó a esta ciudad a una nueva era de conquistas, leyes y cultura. Hablaremos de la Gran Babilonia, de su código legal que sigue siendo uno de los más importantes de la antigüedad, y cómo esta civilización dejó una huella indeleble en la historia. Así que, si te ha gustado este episodio, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos el fascinante mundo de Babilonia y todo lo que este imperio significó para la historia de la humanidad. Nos vemos pronto en el siguiente video.